Le damos la bienvenida al doctor Matías Buserio. ¿Cómo estás? Nuestro querido ¿Cómo están, amigo chicos? ya. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Por suerte bien, charlando un rato. Ahora viene la parte seria, ¿no? Bueno, nada, ponele. Igual lo estaba escuchando antes. Sí, Yo como era el alto del curso, yo hacía de San Martín y de qué bueno. Belgrano y de Que, Granadero y de ese tipo de cosas. Así que sí, soy partícipe de lo mismo que dicen ustedes. También considero que los actos escolares ya... Ya está. no, a mí siempre me tocaba el papel de esclavo. Era triste, era triste. Repartían todos los papeles y bueno, quedaba yo, listo. Mandalo a vender vela. Mandalo, No, mandalo. yo siempre era o el granadero o el prócer de turno o demás. Qué buena onda. Ah, Qué Pero buena bueno, onda. es sí, esto. había en el curso de esos. Sí. Yo en el Sí, curso es como que me tenía un poco de bronca, porque decía, loco, siempre me toca el que baila la chacarera, siempre me toca el paisano, loco. No vale, no pero vale, no vale. era parte de eso. Aparte, siempre era más o menos lo mismo, ¿no? Uno Sí, sí. bailaba, no, yo Siempre había alguno que estaba acomodado. Sí, siempre. Y sí. siempre el lindo del curso hacía los papeles de lindo del Sí, curso. sí, Ese- más vale. ¿Cómo Mati, andás, Bueno, Mati? chicos, Hace 2 meses que no nos vemos casi. En ni más o junio menos. estuvo conflictivo porque estuvimos con programas que no hicimos, así que retomamos la programación habitual. Así que, Y ¿cómo algo estás así. vos? Bien, bien, por suerte, trabajando mucho. Hoy, ¿qué tema que traemos hoy? me gustó, me interesó. Yo, yo voy a tratar de ser lo más imparcial de esto. Después podemos polemizar un poquito más y dar un poquito más de opinión. Yo voy a tratar de, si bien claramente tengo una opinión formada Obvio. sobre varias cuestiones de esto, primero voy a tratar de ser lo más objetivo posible y después de ser lo más objetivo posible, vemos qué hacemos, qué tanto opinamos o qué tanto no opinamos. Ok. Perfecto. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Nuestra querida expresidente está condenada a 6 años de prisión efectiva más inhabilitación perfecta por el delito de defraudación agravada, administración fraudulenta agravada. Sí. Primero vamos a desgranar de qué es esto, ¿no? Después vamos a hablar de la historia y demás. ¿Y por qué es tan sencillo esto de defraudación agravada o administración fraudulenta agravada? En los tribunales la encontraron penalmente responsable de este tipo de delito. ¿En qué consta este delito? La administración fraudulenta no solamente cabe en la administración pública. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? No sé si viven en edificios y el consorcio administra el edificio y de repente, nada, ese tipo se va con toda la plata o dice que van a pintar el edificio y no se pinta el edificio. Exacto. Que se pagó el pintado del edificio y no se pintó. Y vamos a armar la misma ruta que se armó en esta causa. Ok. Se contrata una empresa, que la empresa está vinculada al consorcio, esa empresa hizo un contrato, el contrato tiene un sobreprecio que se fue llevado a los propietarios y ese contrato no se cumplió. Bueno, Ok. así, ese cuento así tan ligeramente contado es en lo que consta la causa de vialidad. ¿Sí? Contratos por trabajos que algunos no se hicieron, otros se hicieron parcialmente, Perfecto. otros se hicieron de la manera que no se tiene que hacer. Después podemos hablar un poco de cómo es esta cuestión del derecho administrativo con respecto a las licitaciones y demás. Ok. Pero básicamente es esto. Le cabe también a este muchacho del consorcio, en el caso de que él haga una administración fraudulenta, el mismo delito, por supuesto. No escapa de esta situación. Después podemos hablar si hay estafas o no hay estafas, Claro. qué tipo penal usamos o no. Pero esto es básicamente una administración fraudulenta. Ahora qué? ¿Por qué el muchacho del consorcio es administración fraudulenta, lisa y llana? ¿Y por qué nuestra querida expresidenta es agravada? Porque casualmente el agravante que tiene es que haya sido funcionaria pública. Claro. En este caso, la figura máxima y responsable del Poder Ejecutivo. Pero este mismo tipo penal le cabería a cualquiera
que forme parte de una administración pública que maneje fondos del Estado en los cuales se realice este tipo de maniobras fraudulentas. Ok, ahora vamos a la historia de esto, ¿no? Sí. Recordamos más o menos, tuvimos desde el 2003 el gobierno de Néstor, que fue, si no me equivoco, del 2003 al 2007. Sí. Sí, señor. Después, en adelante, Cristina Fernández, primer mandato, en segundo mandato, Cristina Fernández. Se investigó, se inició la investigación, a partir de eso se inicia una investigación de qué? De que había, en principio, anormalidades en el proceso licitatorio con respecto a ciertas contrataciones que se hacían puntualmente en un lugar y puntualmente con una empresa, ¿sí? Ok. Que era Austral Construcciones, que casualmente ahí empieza el vínculo con Lázaro Báez, Lázaro que también Báez. está condenado por la misma causa. Exacto. ¿Qué pasa? Si bien a Cristina le quisieron acusar de dos cosas, para que después lo podamos desgranar. Una, administración fraudulenta, que esa fue la que, por la cual está condenada, y otra, asociación ilícita. ¿Qué es una asociación ilícita? Básicamente es la unión de dos o más personas con fines delictivos. Es el término organización criminal, ¿sí? Lo que dice llanamente o lo que en las películas llamamos como una organización criminal. Es una organización que se reúne con fines delictivos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tres nos juntamos y todas las mañanas nos tomamos unos mates y pensamos cómo vamos a robar un banco. Messi. Ok. Estoy. Entonces, listo. Vamos a suponer que somos más personas porque por ahí nosotros tres no podemos. Entonces, juntamos un cuarto que sea no sé, el gerente del banco. Le decimos, che, mirá, vamos a robar el banco, te tiramos un billete y vemos cómo podemos hacer. El tipo dice, ok, yo voy a apagar las cámaras a tal hora. Vamos, se arma todo el plan de eso. Entonces, ahí tenemos un robo. Vamos a suponer que hay violencia porque no puedes entrar al banco por la puerta y llevarte la plata. Entonces se entiende que va a mediar violencia, por lo cual no puede ser un hurto. Vamos a suponer que tenemos armas, es agravado por el uso de armas. Y además se suma asociación ilícita. Distinto sería que yo solo aparezca en el banco con una ametralladora y me quiera robar la caja fuerte. Y efectivamente lo logre, ¿no? Claro. Sí. Ahí consumamos el robo, si no estaríamos hablando de tentativa, etc. Entonces, la justicia comprobó que hubo administración fraudulenta, pero no comprobó que haya habido una asociación ilícita. Que uno de los fundamentos, la defensa de Cristina plantea que no hay una conexión directa entre los contratos y demás, o sea, entre Cristina y los contratos y demás cuestiones, porque no está la firma. Los tribunales, los distintos tribunales que ratificaron condenas, porque ahora vamos a hablar después de los pasos que hubo, porque esto no solo no fue lineal, sino que estamos hablando de muchos años de proceso. Claro. Que eso es lo que lo hace interesante. Pensemos que la primer condena, o sea, la primer sentencia de primera instancia sale en el 2022. Esa condena se apeló, se fue a casación, volvió, confirmada, se volvió a apelar, fue a la corte y recién ahora se terminó de confirmar cerrar, y claro. ahora o sea, se acabó. Perdón, Mati, cuando vos decís que se apela, es como que, o sea, digamos, a ver, para graficarlo, el que la quiere acusar, No, apelar es un recurso, ¿sí? Yo me expresé mal. Okay. El recurso se llama recurso de apelación. ¿En qué consta un recurso de apelación? Yo quiero decir que la sentencia está mal. Entonces, yo hablo con papá juez, ¿no? Vamos a poner como que primera instancia es papá, segunda instancia es el abuelo y la corte es el visa. ¿Sí? Ok. Entonces, yo hablo con papá juez y le digo, papá juez me dice, vos no podés hacer esto. Ok. Yo voy a hablar con el abuelo porque papá está mal, está equivocado. Ok. Claro. Entonces el abuelo puede decirme, sí, papá está equivocado,
o puede decirme, no, papá no está equivocado. Entonces rechaza mi pedido, rechaza el recurso de apelación. Si yo considero que el abuelo está equivocado, voy al visa. Ok. Se tienen que dar ciertas características para poder hablar con el visa. No es que, hey, quiero. No todo el mundo va a la Corte Suprema. Pero, dado el contexto y dado la importancia y dado los parámetros formales, se puede hablar con la Corte. Entonces, abuelo juez me dice, no, papá juez tiene razón. Y yo digo, no, papá juez y abuelo juez está equivocado. Necesito hablar con el visa. Y ahí el visa, en este caso, dijo, no, che, papá juez y abuelo juez Tiene están razón. en lo correcto. Claro. O sea, entonces, eso es así. Qué bien lo explicaste. Qué bien lo explicaste. En esto consta esto del recurso y de la doble confirmación. Hay un principio del derecho que tiene que haber una doble confirmación. Entonces, Y por esto eso demora sí, una bocha, digamos. O sea, demora tiempo. pasa que la Corte Suprema es una sola. Para todo el país es una sola. Claro. Entonces, si bien tiene una estructura, estamos hablando de 7 jueces, etcétera, no es tanto, o sea, es mucho caudal de trabajo. Después, bueno, podemos hablar de los tiempos de la justicia, Claro. que de hecho yo creo que al final podemos debatir objetiva o subjetivamente sobre esto, porque una de las cosas que dice los pensadores que apoyan a Cristina es que esto salió de repente fue muy rápido, cuando en realidad estamos hablando de un juicio que tiene más de 10 años, Sí. con sentencias que tienen más de 5 años. Entonces, no es que fue de un día para el otro, objetivamente no fue de un día para el otro. Por otra parte, poniéndome del otro lado de la vereda, podemos decir de que se buscó acelerar la sentencia para que, porque a ver, recordemos que ella está condenada a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua Claro. a ejercer cargos públicos. ¿Qué pasa? Argentina tiene la ventaja o la desventaja de que se eligen representantes cada 2 años. Diputados, senadores, etcétera. Entonces, podemos llegar a decir de que se buscó acelerar la sentencia unos meses, por lo menos, para que no se llegue a las elecciones de este año. Claro. Claro. Porque con el mismo criterio podría haber salido el año pasado. O podría haber salido el año que viene. Pero ¿qué pasa? Si la presidente era senadora, por ejemplo, tiene fueros. Y los fueros se los tiene que sacar el mismo Congreso. Claro. Entonces no puede ser condenada. Entonces ahí podemos, Claro. todo depende de la óptica donde nos paremos, podemos decir esto sí o esto no. Desgraciadamente, o por lo menos a mí, esta es una opinión netamente personal, elegir representantes cada 2 años me parece una locura, y genera este jueguito de decir, bueno, puedo tener fueros, entonces Claro. me postulo a, no sé, lo que sea. Se van cubriendo Para- con eso. Claro, se van cubriendo con eso. Voy cubriéndome con eso. Aparte, acordémonos que la señora Fernández de Kirchner tiene varios juicios por delante aún, ¿no? Tenemos la cuestión de OTESUR, tenemos la cuestión de dólar futuro, hay varios juicios por delante que, bueno, hoy es inocente de esos Claro. juicios, que el tiempo dirá, o la justicia se Se apurará. explayará sobre esto, exactamente. Con respecto, bueno, seguimos con esto. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué estamos hablando de vialidad? ¿Por qué estamos hablando de una administración fraudulenta? ¿Quién es Lázaro Báez? Vamos a lo llano. Lázaro Báez es un empresario de Santa Cruz que tiene una vinculación, por lo menos se entendía que una vinculación cercana a la familia Kirchner, el cual funda una empresa que se llama Austral Construcciones, y de esa empresa empieza a licitar para cumplir con obras públicas. ¿Cómo es? Les explico rápidamente el proceso de licitación. Yo soy jefe de Estado, entonces necesito hacer cosas. En este caso, construir rutas nacionales. Después de eso, perdón que Sí, no hay problema. esto no debería suceder. Ahí está. Perdón, No, esto no debería pasar. Tranqui. Después de esto, el papá de Estado me dice, estoy muy paternal hoy, me parece.
Sí, Después sí, de esto, papá Estado dice, bueno, yo necesito construir rutas nacionales. Ok, ¿quién puede construir las rutas nacionales? Entonces vienen todos, la gente que puede construir rutas nacionales, y dice, bueno, está bien, tengo hasta 20 empresas que pueden construir las rutas nacionales. ¿Quién puede construirla con estas características? ¿Sí? Llámese, no sé, hormigón, yo de construcción sé lo mismo que de neurociencia, pero, no sé, asfalto de 25 milímetros, de no sé Sí, qué, todo lo que se necesita, sí. sí. Entonces se dan las especificaciones técnicas necesarias para poder construir la ruta nacional. Ok, entonces de esos 30 empresas hay 10 que dicen, no, yo tengo el asfalto traído de la India que sirve para esto. Ok, se hace se entregan las muestras, pa. ¿Y a qué precio lo tenés? Bueno, yo lo tengo a 5, 10, 8, 14, pa. Bueno, ¿por qué se habla de administración fraudulenta y por qué se habló de asociación ilícita? Porque la única empresa que podía cumplir con los requisitos solicitados por el gobierno nacional para hacer las rutas era Austral Construcción. Vuelvo a lo mismo del ejemplo del asfalto hindú. Bueno, yo necesito que sea asfalto hindú de, no sé, 50 milímetros, no sé, las características que sea. Entonces, le doy un producto, eso se llama orientar una licitación. Claro. Yo arreglo, vamos a poner que necesito comprar remeras, algo más fácil. Y el único proveedor de remeras del país es Rocco. Sí. Entonces le digo, che, y yo le quiero comprar la Rocco, y no le quiero comprar a alguien más. Che, Rocco, ¿cómo son tus remeras? Claro. No, mis remeras son negras con 35, no sé, 3 millones de hilos, un cuello redondo de pasámelo escrito. Entonces yo eso, que es solo la remera de Rocco, lo pongo en la licitación. Entonces, el único proveedor de remeras es Rocco. Claro. Entonces, no, pero las remeras valen 50 millones de pesos cada una. No, bueno, pero es el único que la hace. Pero, no sé, Matías tiene remeras por 30 pesos. No, pero las de Rocco son las de 3 millones de hilos con el cuello de que son las que dice las especificaciones técnicas de la licitación. Bueno, entonces, si son lo que dicen las especificaciones técnicas, porque se supone que el que pone las especificaciones técnicas es el que sabe de lo que vas a necesitar, entonces compramos las que necesitamos, o sea, necesitamos estas. Ok, listo, necesitamos estas. Entonces, ahí aparecen los sobreprecios en las cosas. Claro. Cuando se orientan las licitaciones, porque si no compiten. ¿De qué sentido tiene? A menos que se pongan de acuerdo, que también sucede, pero a menos que se pongan de acuerdo entre empresas para decir, bueno, che, no bajemos de esto porque me matás. Claro. Ok, entonces peleamos y ponemos el mismo precio y después vemos cómo hacemos. ¿No? Porque Para entender, Sí. porque a veces se me hace una laguna. Por ejemplo, en la licitación, vos necesitas las remeras y Gaby y yo, o sea, tenemos remeras que cumplen lo que vos pedís. O sea, Sí. la licitación saca digamos, de que la tiene más barato. Exacto. El Ok. que gana la licitación es el que tiene el menor precio para el mismo producto. Claro, pero en este caso fue orientada a la que tenés vos. Sí, Es claro. solamente, claro, porque el único que tiene la remera con 3 mil millones de hilos sos vos. Entonces, Yo acá pasa lo mismo. hablé en un caso normal, o sea, no. La lógica, lo ideal sería, yo necesito remeras de estas características, se presentan todos los proveedores, de esos proveedores se eligen los primeros 3, que son los 3 más baratos, que cumplan las mismas especificaciones y que pueda cumplir con los plazos, y de esos 3 se toman muestras, se analizan las muestras, si cumple con las especificaciones técnicas, si cumple las especificaciones técnicas, después tiene que cumplir con el plazo. Entonces se dice, che, yo necesito, no sé, 300 remeras para el viernes. Entonces, el que levanta la mano dice, yo tengo las 300 remeras para el viernes, y listo. Después el Estado, el problema que tiene ese tipo de cosas es que el Estado paga cuando quiere. Claro. Entonces, también la cuestión de sobreprecios es porque se venden hoy, pero se cobran dentro de 6 meses, capaz. Entonces, los proveedores también le varía el precio. están complicados con estas cuestiones. Pero bueno, volviendo al caso que nos compete, estas licitaciones estaban orientadas en más o menos 51 obras, entre ellas un tramo de la Ruta 3, Sí. creo que son unos 5 o 6 kilómetros de la Ruta 3. ¿Y qué pasó con esto? Más allá, ya tenemos la cuestión de los sobreprecios, que
desgraciadamente, nos guste o no, sucede en casi todas las licitaciones por distintos motivos. Se comprobó que muchas de esas licitaciones que ganó Austral Construcciones no fueron terminadas. Como por ejemplo, que para mí es el caso más grosero, el de la Ruta 3. Claro. Porque en la Ruta 3, que es una ruta nacional que une Buenos Aires con Río Gallegos, perdón, que une Buenos Aires con Ushuaia, Sí. le falta un tramo entero. O sea, yo que he tenido que viajar en auto de eso, le falta un tramo entero. O sea, no está. A vos llegás, es como si estuvieras yendo a Mar del Plata y de repente del kilómetro 25 al kilómetro 42 no hay nada. Claro. Nada. Tierra. Ni lo pintaron, ¿viste? Pintámelo de negro, aunque sea, qué sé yo. Claro, sí. Es muy, muy obvio. Por lo menos es un poco grosero. Sí. ¿Qué dice la defensa de Cristina sobre esto? Que ella no puede saber todo lo que pasa por debajo de su ale, que tiene un montón de escalones abajo antes de que llegue a la presidenta de la Nación. ¿Qué dijo la Corte sobre esto? Que no puede no saber. Básicamente. No puede no saber. No puede decir yo desconozco y son todos mis séquitos fueron los que tomaron este tipo de cuestiones. Más allá de esta cuestión que es por lo menos grosera. Sí, es demasiado. Sí, un poquito. Pero bueno, esto llevó años de no solo de análisis, sino también testigos, informes técnicos. La Fiscalía tuvo que hacer un trabajo bastante arduo con respecto a esto. Y por eso, y también ahí vuelvo a lo que estaba comentando antes, ¿no? Por eso se la condena por administración fraudulenta, pero no se la condena por asociación ilícita, porque si se hubiera podido comprobar que realmente Lázaro Báez estaba coludido con la presidencia o estaba coludido con un grupo X de personas que estaban reunidos con fines delictivos, que sabían que esto iba a suceder, ahí le cabería además la asociación ilícita y estaríamos hablando de una condena mucho más alta. Claro. ¿Sí? ¿Cómo continúa esto? Bueno, ¿qué pasó? En 2022 tenemos la primera condena donde el tribunal de primera instancia dice, che, es esto. Se apela, casación dice lo mismo, se apela, la Corte dice lo mismo, confirmamos. ¿Hay una instancia más? La respuesta es sí. ¿Es tirar de los pelos? La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Hoy, la defensa... Primero, hoy hablamos de condena firme, ¿sí? Porque no hay nacionalmente una instancia más. Entonces, hoy sí se habla de una condena firme y hoy sí se habla de un cumplimiento efectivo de la condena. Claro. ¿Qué hablamos cuando decimos ¿qué es la condena firme? Porque se escucha en todos lados, che, no, tiene condena firme, no tiene condena firme, no. Bueno, ¿qué es la condena firme? Cuando sale una sentencia, cualquiera sea ella, o cuando sale una resolución, hay un tiempo en el cual cualquiera de las partes que están en el proceso pueden decir esto está mal. Vuelvo al ejemplo de los papás. Sí. Papá juez saca una resolución y yo soy hijo parte del proceso y digo, no, lo que dice papá está mal. Yo no puedo 10 años después decir que lo que dijo papá está mal. No lo puedo decir en el momento o en un plazo prudencial. Cada resolución y cada sentencia tiene un plazo en el cual uno puede decir esto sí o esto no. Claro. ¿Sí? Cuando pasa ese plazo, quiere decir que la resolución o la sentencia está firme. En este caso ya, al no haber una instancia superior o no haber una instancia nacional superior, hablamos de que la condena está firme. ¿Sí? Entonces ya ni siquiera hay plazo. ¿Qué dice la defensa de Cristina? Dice que está siendo perseguida políticamente, pone la imagen de lawfare, ¿qué es lawfare? Cuando se habla de lawfare hablamos de como si fuera vamos a hablarlo mal, decir la mafia judicial. Como que
la mafia judicial y la fiscalía y qué sé yo no tienen una independencia real porque justo estamos transitando un gobierno opositor a sus ideas. Entonces hay una mafia que está en contra de ella y entonces ella quiere llevar esta situación a los tribunales internacionales de derechos humanos y demás porque está siendo discriminada. Ese es el argumento que deberán presentar en el caso de que puedan. Yo profesional y personalmente considero que no hay fundamento válido para... Era eso. O sea, no, a ver, acá voy a tratar de ser... Voy a caminar muy en la cornisa, demasiado en la cornisa. Para mí, y esto es una opinión personal, acá no estamos hablando de prescripción, porque estamos hablando de que hay una causa que se comprobó, que la justicia comprobó y que se la hizo penalmente responsable. Por lo cual, no podemos hablar de prescripción si alguien hizo algo mal. ¿Sí? Es como que porque yo voy y robo y me meten preso porque robé, digo no, que me están discriminando. Y no, flaco, fuiste, robaste y nada, te encontraron, te condenaron y va adentro. O sea, no es una cuestión de condena, de discriminación o que me están persiguiendo. No, sos un ladrón, tenés que cumplir una condena y se acabó. ¿Sí? Entonces, si habláramos de prescripción, o sea, si viviéramos en una dictadura y en esa dictadura nosotros prescribiéramos a algún referente político, podrían hacer una denuncia en los tribunales internacionales para que los mismos intervengan y tomen cartas en el asunto y tengamos en cuenta que nosotros, los tratados internacionales y todo lo que tenga que ver con convenciones, tienen carácter constitucional porque nosotros le damos, o sea, nuestra constitución, creo que es el artículo 75, le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales, por lo cual se supone que las mandas que ordenan este tipo de tribunales deberían, no digo tener jerarquía constitucional porque no son normas, pero sí, por lo pronto, tendrían que ser respetadas. Entonces, eso es lo que la defensa plantea en el plan de decir, bueno, a mí me están prescribiendo, exacto, no me dejan competir y me están prescribiendo. Vuelvo al mismo argumento de recién. Yo considero que no está prescripta, considero que fue condenada y yo también, y esto también es una opinión personal, considero que todo empleado público, ni hablar que es elegido por el pueblo, que comete un delito, debe estar prescripto. O sea, no sé si la palabra es prescripto, pero sí tiene que estar inhabilitado a cubrir otros cargos públicos, ni hablar que eso esté vinculado, o sea, ni hablar de que el delito esté vinculado con la función pública. ¿No? Doy un ejemplo, un juez corrupto, que se comprueba que es corrupto, y el tipo no puede ejercer más el derecho, y mucho menos el juez. Un secretario que se comprobó que fue corrupto, y la realidad es que no debería poder ejercer ningún cargo público nunca más. Yeah. Pero bueno, esa es una opinión netamente personal. Ahora te pregunto, sí, ¿no? Hay otros casos así que no llegaron al mismo puerto, ¿no? O sea que, ¿A qué te referís? Casos similares al de Cristina, de otros funcionarios públicos, ¿o no? No, a ver, por ejemplo, Menem estuvo preso por la causa de ventas de armas de Ecuador y Perú, sí. A Ecuador y Croacia, sí, y sin embargo después fue senador. Claro. Entonces, volvemos al mismo meollo. ¿Debería estar inhabilitado? Y la realidad que sí. Más, vuelvo a lo mismo, más si tuvo que ver con la función pública. Es como hablar que Amado Udú o que tuvo fraude al Estado cuando el tipo había puesto que vivía en una duna. O sea, no hablemos de cuestiones más graves. El tipo compró, tributaba por una duna en Gesell o una cosa así, creo que era una cosa irrisoria. Sí. La realidad que es irrisoria. Pero bueno, sí tenemos casos, repito, esto es una opinión personal. Para mí todo el que está condenado a un delito, o sea, volvemos a lo mismo. Y esto, acá desgraciadamente voy a ser un poco subjetivo y con el tema de ficha limpia.
para ser cajero en un supermercado, sin desmerecer a los cajeros del supermercado, o para hacer delivery en absolutamente cualquier cosa, te piden antecedentes penales. Exacto. Y yo como buen penalista considero de que los antecedentes penales en trabajos que no tienen que ver con posibles delitos bordean la discriminación. Sí. ¿Sí? Porque van a una estigmatización Ahí salió. a una persona que por ahí cometió un error y lo cumplió y cumplió su pena, y si entendemos de que el cumplimiento de pena hace que esté solucionado el tema, o sea, tipo el que el castigo hace que el delito esté solucionado, seguir incluyéndolo en los antecedentes penales para que el tipo después no pueda conseguir trabajo, me parece una locura. Lo que también me parece una locura es que pidan antecedentes penales para un pibe que va a ser repartidor en una pizzería y no pidan antecedentes penales para ser diputado de la nación. Claro. ¿Sí? O senador, o ministro, o el nombre que quieras. Es donde, A ver, para mí, es donde más tenés que pedir antecedentes penales. para mí el mesa de entrada del ministerio de, no sé, de Economía tendría que presentar antecedentes penales. Sí. Y eso que él es un empleado, ¿no? Ni hablar. El Estado tiene, y esto es un tema aparte, hay empleados estatales y hay funcionarios. Sí. Son cosas diferentes. El empleado es un empleado y el funcionario está elegido de alguna forma. Ya sea que lo eligió el pueblo, ya sea que lo eligió un funcionario, un director, por ejemplo. El director de, no sé, asuntos internos del Ministerio de Economía es un tipo que eligió, bueno, vos vas a ser el secretario de esto. Entonces, él es un funcionario del Estado. Claro. Lo mismo pasa en los juzgados, por ejemplo. El pibe que es mesa de entrada en un juzgado es un empleado judicial, tiene sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. El secretario del juzgado de garantía número 3 de Loma de Zamora es un funcionario judicial. ¿Sí? Rige otras cosas en sí. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a esto y vamos a lo más escolástico también. Vamos al tema de ejecución de condena. ¿Sí? Acá muchos se habla de el tema de la edad, del tema de la condena, el tipo de condena. Podemos polemizar bastante porque hubo casos de gente que, a ver, la prisión domiciliaria no es lineal. ¿Qué quiero decir? No es que yo tengo 75 o tengo papá y me voy a mi casa. Con ese criterio, agarro a mi abuelo, que en paz descanse, por eso lo puedo usar de ejemplo, agarro a mi abuelo, le doy una escopeta y le digo, abuelo, encárgate. ¿Sí? Claro. Total, Después se va a venía su a casa. casa. Después venía a casa, sí. Exacto. Después, total está en casa, viejo. Que me haga un par de favores y después vemos, lo entregamos todo. Bueno, no es así. No es lineal. O sea, ¿qué quiere decir con esto? No es que porque tiene la edad, se tiene que ir a su casa. Y voy a poner un ejemplo que los delitos de lesa humanidad no tienen el beneficio. Por eso, Videla se murió en un penal común, entre otros, ¿sí? Pero principalmente, don Jorge Rafael Videla falleció con mucho más de 75 años en un penal común. Ni siquiera de buena conducta o otra cosa. En una celda como cualquier otra. No hay A lo que voy es esto. A Cristina, a ver, yo comprendo los dos bandos. Comprendo el bando que quiere sangre y que la quiere ver atrás de un barrote, pero también comprendo la investidura presidencial, que le guste a quien le guste o a quien no le guste, fue una presidente de la nación y se la debe respetar como tal. Obvio. O sea, haya cometido un delito o no, ella tiene que tener las consideraciones del caso, porque entiendo, esta es una opinión personal, que la puesta de una persona como un presidente en un penal lleva no solamente una carga al servicio penitenciario, sino un peligro inminente a la persona que está ahí, porque, a ver, ya de por sí muere gente en los penales, porque sí, imagínense este tipo de personajes, ¿no? No lo digo por Cristina, lo digo por cualquier otro. Lo mismo pasa con el mismo criterio manejo para Lázaro Báez, para Luis Juez, para el de la masacre de Once, que no me puedo acordar cómo se llama, para Jaime. El juez está libre. Sí. Para Jaime, que
que estuvo con la tragedia de Once, que después, si quieren, podemos hablar de la tragedia de Once, de la cuestión judicial de la tragedia de Once. Y ellos, la salvaje fue a penal común. Después podemos hablar de cuestiones netamente penitenciarias, de que es un lugar que si hay plata, por lo cual las cosas se mueven de una cierta manera o de otra cierta manera. Pero ellos van a penal. ¿Sí? A Y Lázaro lo en el fueron a caso buscar. de Cristina, ¿puede revertirse la condena de prisión en domicilio? La realidad es que si ella no cumple con los mandatos que da la justicia, pueden mandarlo a un penal. Claro. O sea, ella cuando uno accede a un beneficio, ese beneficio tiene reglas, ¿no? Doy un ejemplo. Yo tengo un defendido que tiene prisión domiciliaria y el tipo no tiene tobillera, no tiene nada. Entonces, a criterio de cualquiera diría, bueno, se puede ir a... ¿Qué le cuesta ir a comprar a la esquina? Claro. ¿Qué le puede costar ir a comprar a la esquina y ir a Sierra Chica, que era de donde lo saqué? Claro. ¿Sí? Claro, un tipo que le falta... Mi defendido tiene prisión domiciliaria porque le falta un riñón. ¿Sí? Entonces, como le falta un riñón, Ok. tiene que ir a un pabellón de cuidados especiales. Como el penal donde lo tenían no tiene cuidados especiales, pudimos llegar a, por otro, no solamente, no, repito, no es lineal, no fue solamente por el riñón, sino por otros motivos más, pudimos llegar a que le otorguen la prisión domiciliaria. Sí. Una pregunta justo Tire, ahora tire. metidos en la prisión domiciliaria. ¿Qué beneficios, no sé si son beneficios, qué cosas de la vida cotidiana tenés permitido estando o sea, por ejemplo, acceso a internet, obviamente salir no, pero las visitas de tu casa, ¿cómo se maneja eso? Bueno, los tribunales dan ciertas reglas de conducta, ¿no? En el caso de Cristina no tiene permitidas las visitas, o sea, no tiene permitidas visitas puntuales. O sea, no es que cualquiera toca timbre y entra. De hecho, fue uno de los el abogado de Cristina hizo una jugarreta porque el juzgado le pidió, para mí, esto es un bien personal, fue medio una toma de pelo, pero el juzgado le pidió el listado de los posibles visitantes y publicaron un correo electrónico del juzgado diciendo manden las notas para Pedir la autorización para entrar. pedir la visita a la presidenta y claramente la gente escribió mails a lo tonto. Entonces el pobre muchacho que tuvo que recibir los miles de correos que le llenaron la cosilla ahí, a ver, analizando los pedidos de por qué tenía que ver. Pero bueno, depende mucho de la situación y el tipo de delito y el tipo de persona y demás. Se pueden establecer distintos tipos de reglas de conducta. El acceso a internet lo va a tener, el acceso a celular probablemente lo van a tener. Depende mucho del tipo de persona. Por ejemplo, mi defendido tiene acceso a su celular y a la puerta de su casa sin ningún tipo de problema, pero porque la conducta que él tiene, el tipo de delito que se le imputa y que no tuvo antecedentes y que en realidad la situación de él es bastante particular, le dieron la potestad de incluso no tener un policía en la puerta. Le hacen la visita de médico, ¿no? Cada tanto se pega una vuelta un patrullero y tiene que estar. Claro. Claro. Pero no mucho más que eso. Y él tiene visitas, cualquiera toca el timbre y entra. Pero repito, es un pibe que no tiene absolutamente nada que ver. En el caso de una expresidente, la cosa cambia. ¿Sí? Porque, saquemos saquemos a Cristina, vamos a poner, no sé, un narcotraficante, un tipo que maneja gente. Claro. Y las reglas tienen que ser diferentes. No sé, por lo pronto... A ver, les doy un ejemplo gracioso y no tan gracioso. Callejero Fino tuvo prisión domiciliaria. De hecho, en el primer video que graba, si prestan atención, tiene puesta la tobillera. Sí, señor. Entonces, y fue y hasta donde sé, esto tocó muy de oído y puede que alguien lo averigüe y me diga que estoy equivocado, y si lo averigua, que me lo comparta. Hasta donde sé, la causa por la cual él tenía prisión domiciliaria era porque el penal que le había tocado, según el domicilio, estaba abarrotado y el delito que él había cometido era menor, entonces le habían dado el beneficio de la prisión domiciliaria. Claro.
pero no tenía ninguna cuestión particular. A ver, doy otro ejemplo de otro defendido mío, que le decretaron hace poquito una prisión preventiva y estamos hablando de un chico que es hemipléjico. Estamos hablando de un chico que tiene silla de ruedas y no puede mover de la cintura para abajo. Y no me dan la prisión, no me dan la prisión domiciliaria. Ah, la mierda. No me la dan, la estoy peleando, ya estoy peleándola con derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. El chico tiene una sonda, no puede ir al baño solo. Y así todo no me dan la prisión domiciliaria. Igual vale destacar que el delito que se le imputa es grave. Ok. Por lo cual ese es el motivo por el cual fundan, No se lo dan. Ok. el motivo que me da a mí el juzgado para no darle la prisión domiciliaria es que el tipo de delito que se le imputa es un delito grave. Entonces, pero bueno, también me fundan de que tiene peligro de fuga y la realidad es que si le ponen un cepo en la silla de ruedas no va a ir muy lejos. A menos que lo lleven a UPA, Claro. no se va a ir muy lejos. Y a UPA está ahí nomás porque tiene la sonda, así que tiene que ir con alguien que lleve el ano contra natura. Pero bueno, tiene estas cuestiones. Entonces, cada caso particular se puede analizar y las reglas de conducta de cada caso son diferentes. Porque, a ver, he tenido un ejemplo de un tipo, que no lo tuve yo directamente, pero lo tuve un colega, que el tipo tenía mucho fondo en su casa y le habían dado prisión domiciliaria y no podía llegar hasta el fondo de su casa. Porque el fondo de su casa estaba fuera del perímetro, al tipo le habían puesto una tobillera, y el fondo de su casa estaba fuera del perímetro que le habían dado. Estoy hablando de un tipo que tenía campo, ¿no? Claro, Estoy hablando de un tipo. mierda que era grande la casa. Sí, el tipo tenía vivía en una estancia en el medio del campo, tenía su casa y campo alrededor. Entonces, él no podía, lo que apelaba a mi colega era que el tipo pudiera llegar a todo su campo. Claro. Pero bueno, la justicia que le decía, pero entonces con ese criterio que puede caminar por todo el país. ¿No? El tipo tiene 50 hectáreas, vamos a poner un ejemplo, que le vamos a permitir que el tipo camine por las 50 hectáreas, es incontrolable. Claro. ¿Cómo le armas el perímetro a ese tipo? No, ¿Sí? es imposible. Entonces, a nuestra querida expresidente se le dieron reglas de conducta, se le establecieron quiénes son los que la pueden visitar y quién no, y como por ejemplo ahora el que vino el presidente de Brasil, Lula, sí. deberá hacer los pedidos particulares para que el juzgado autorice o no. De igual manera, la Fiscalía, hasta donde leí, creo que ayer o antes de ayer, hizo el pedido de prisión efectiva, o sea, hizo el pedido de que pase a penal común, y hasta donde sé, la justicia lo rechazó, lo cual volvemos a lo mismo, hasta podríamos decir que es lógico. A ver, es solamente, yo entiendo los fanatismos y entiendo la sed de sangre, pero es solamente la foto verla atrás de entrar a un penal o Es que quieren no. ir, claro, en realidad quieren eso. Ya está En condenado. realidad es solamente la foto. La mujer está cumpliendo su condena y le quedan, no sé, creo que Crónica fue que puso cuántos días le quedaban de condena y empezaron a Bueno, poner el verano. un contador C5N, no sé cuál fue. Empezaron a poner un contador en línea hacia atrás de cuánto le queda de condena. Pero bueno, básicamente es esto, para que redondeemos la idea y podamos después hablar subjetivamente. ¿De qué se le acusó a Cristina y de qué se la condenó? De usar mal la plata de la gente, Sí. en principio. Y de generar una situación en la cual se administró mal el dinero. ¿Y por qué es agravado? Porque casualmente se usó la plata de la gente. Ese mismo tipo penal se podría aplicar a una administración de un colegio, por ejemplo, o la administración de un consorcio. O sea, no es que ese tipo penal se aplica al presidente de la nación. No, es agravado porque es la plata de la gente. Lo mismo sería, no sé, el director de la aparte, como dijimos, el poder que tenía ella también. Eso es lo de... Bueno, pero sí, por supuesto, no deja de ser jefa de Estado, pero volvemos a lo que yo les decía antes, ¿no? Este tema de que planteó la defensa de decir, no, bueno, ella no firma los papeles, no hay una responsabilidad directa a esto. Y con esto voy a ir a la ley de obediencia de vida y punto final, que fue en la década de los 90 con respecto a los militares, que tiene que ver con esto. Porque esa ley indultó, o por lo menos sobreselló, a todos los mandos bajos. Dijo, bueno, che, lo que tuvieron que hacer fue porque alguien se los ordenó. Sí. ¿Sí? Entonces, se responsabilizó
y por eso se los condena como crímenes de lesa humanidad a los jefes, a los que tenían realmente una injerencia en esto. Claro. Entonces, el mismo criterio baja en este delito. Si bien no estamos hablando de un delito de lesa humanidad, estamos hablando de una persona que indirectamente no está vinculada, porque no es la que hace el negociado directamente, pero que no puede no saber lo que está pasando en su casa. Después podemos debatir, yo me puedo poner en la vereda enfrente y decir, bueno, pero si la sobreseyendo, o sea, si no le damos la asociación ilícita, pero sí le damos la administración fraudulenta, o sea, al no darle la asociación ilícita, estamos diciendo que ella no sabía, que ella no estaba coludida con los demás, que no tuvo un beneficio de esto. Claro. Claro. Entonces, ¿por qué tiene una administración fraudulenta? Ella, si ella no estuvo metida en la banda que hacía esto. Sí. Entonces... No, sí, terminamos. Pues, No, pero sobre es otra cosa. Terminar la idea y después. Es discutible, o sea, si nos paramos en el plano directamente jurídico o en la cuestión netamente jurídica, y es discutible. Pero bueno, como todo en el derecho es discutible, ¿no? A ver, a mí me ha tocado defender lo indefendible y tener que decirle a mi cliente, mirá, vas a ir preso, yo la voy a pelear. Claro. Entonces esta situación es la misma. Yo me pongo en el lugar del abogado del doctor Dalbón y, ok, yo lo voy a pelear. Entonces, ¿dónde lo peleo? Y donde encuentro errores. Claro. ¿Y dónde encuentro errores? Y si ella no tuvo un beneficio de esto, si ella no tuvo, no formó parte de la banda, si ella no sabe lo que pasaba abajo de la mesa, entonces no la podemos condenar por una administración fraudulenta, porque en realidad ella no es la que administra. Claro. Bueno, la Corte Suprema entendió que sí es la que administra, entonces por eso por eso confirmó la condena. Y en el caso de que hemos hablado un montón de veces, por ahí lo hablamos y me lo olvidé, pero en el caso de la prisión domiciliaria, ¿aplica esto de buen comportamiento para achicar o se cumple 6 y son 6? La realidad que va a depender mucho del juez de ejecución, de que tenga la ejecución de la pena, que en realidad es el Tribunal Oral Federal número 2, que fue el que dio la primer condena. Depende mucho del tipo, a ver, los beneficios dependen mucho del tipo de delitos, ¿sí? Sí. Se podría llegar a dar, a ver, ¿qué pasa? Muchas veces uno, o por lo menos algo que yo hago, yo pongo a mis defendidos a estudiar para que empiecen a cortar los años hacia atrás, ¿sí? La realidad que hasta donde recuerdo, la prisión de Cristina es efectiva, debería cumplir los 6 años, no debería acceder a otro beneficio porque casualmente tiene esta cuestión agravada de que fue funcionaria pública, entonces no debería acceder a los beneficios. Lo que no quita que bien fundamentado puede llegar a acceder a los beneficios y tendría que cumplir por lo menos 3/4 de su condena. Entonces estamos hablando, si tiene 6, lo dividimos de 4, son 4 años y moneda. Pero esos, y estudiar no es que va a sacar otro título universitario y va a poder acortar más tiempo, Claro. o que va a hacer trabajos dentro del penal para poder... Puede terminar el de abogada. Claro, por lo menos encontrar el título. Y no va a ser, no es un preso común, volvemos a lo mismo. Claro. Además, claro, okay. Hay una teoría que basa que los que tienen beneficios no pueden acceder a más beneficios. Entonces, depende del criterio que use el TOFA al momento de los pedidos que haga la defensa, se verá si... Pero bueno, por lo menos 3/4 de la condena va a tener que cumplir. Entonces estamos hablando de 4 añitos ahí no me acuerdo, San José 1111 es Sí. la elección. ¿Algo así? A ver, sí, no. Y el tema de lo último, Mati, así no te robamos Sí, más no. tiempo. No, El tema de la inhabilitación para que pueda postularse. ¿Eso Sí. se puede pelear una vez que ella cumpla la condena? No, porque no debería, porque está, a ver, Por haber estado procesada, digamos. no, por estar condenada, eso es parte Claro. de la condena. O sea, la condena tiene 2 partes. Una es la prisión efectiva y otra es la inhabilitación perpetua. Claro. ¿Sí? A ver, yo doy un ejemplo más llano. Yo tengo un accidente de tránsito, ¿no? Entonces tengo un accidente de tránsito, me llevo puesto una moto.
El tipo Su lo papá. lesiona. Metamos a papá en la... No, claro. No, mi papá se lleva puesto una moto puesta. Entonces lo condenan por lesiones leves, vamos a poner, porque al tipo no le pasó mucho, pero bueno, en realidad tiene lesiones leves, arregla, vamos a poner que no tiene condena, sino que arregla un dinero. Y lesiones leves, porque en realidad se rompió un dedito, y inhabilitación para conducir durante un tiempo. Claro. Entonces tiene, y el registro, y ahí cuando te rompen el registro, o Claro. y quedaste el registro y no puedes conducir. Lo mismo sucede si vos conducís, no sé, borracho y no matas a nadie, pero te dan la inhabilitación para hacer cierta tarea. En Claro. este caso, manejar. Claro. ¿Sí? Ok. O puede ser cualquier otro, no sé. Hay muchas inhabilitaciones. En el derecho sucede. En el derecho, de los castigos que tiene potestad el comité de ética del colegio de abogados. Cada colegio de abogados tiene un comité de ética, Sí. que es el que evalúa el proceder de los abogados. A mí viene alguno de ustedes y me hace una denuncia porque, no sé, yo los amenacé siendo abogados los amenacé diciendo que, no sé, los iba a hacer que vayan en cana y que iba a presentar cosas para perjudicarlos de forma Claro. directa, y ustedes van y me hacen la denuncia en el colegio de abogados, y el colegio de abogados se comprueba, porque se arma como una especie de expediente y se hace una investigación, y el colegio de abogados comprueba de que yo tuve una actitud fuera de los parámetros éticos que debería promulgar el Claro. colegio, y a mí me inhabilitan. Claro. Que puede ser una inhabilitación por un tiempo o puede ser una inhabilitación permanente para ejercer. A ver, Steam Fale. Steam Fale es el dueño de Speed. Fiesta. Y estuvo procesado y condenado por la causa Time Warp. Sí, ¿Sí? señor. Que esa es otra causa que podríamos hablar. Él está inhabilitado como abogado. Sí. Entonces, y él sigue estando inhabilitado como abogado. Y así hay un montón de otros más. Ahora hay una denuncia al abogado de Guandanara, Payarola, que lo está denunciando la familia ¿cómo se llama? De Montiel, por una estafa millonaria. El tipo le dice, todo esto es amarillismo puro, ¿no? Sí, obvio. La denuncia dice de que le pidió un dinero a la familia de Montiel para un proyecto inmobiliario y que yo no lo vi el proyecto y creo que la familia de Montiel tampoco. Claro. Entonces, nada. Entonces, usar las investiduras de abogado para ese tipo de cuestiones no solamente configura un delito, sino que también entra dentro de las normas éticas que tenemos que tener los abogados. Claro. Hay muchas, hay un código, cada colegio de abogados tiene su propio código de ética. Para que se hagan una idea, hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Empeora el caso porque sos abogado. Pero si una. No siempre, Pero si una persona común viene y me dice, te voy a hacer un juicio y te voy a denunciar por esto, por esto y por lo es otro. netamente una amenaza, claro. Pero, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad y después se comprueba que yo lo hice a propósito, Ujú. que yo no presenté un papel a propósito, por ejemplo, o no presenté algo a tiempo adrede, y eso es una falta de ética. Bien. Sí, hay mucho. O que cobré y no trabajé, que eso también sucede. Que cobré un adelanto y después no hice nada. Sí. Esas cosas pasan. Eso se denuncia al Tribunal de Ética porque no configura un delito. Puede configurar una estafa, depende de cómo sea la situación, pero Sí. no configura un delito como tal, pero sí configura una falta de ética. Si yo le robo un cliente a un colega, es una falta de ética. El colega podría ir y denunciarme, por Claro. ejemplo. Claro. O sea, por ejemplo, yo no puedo representar a nadie que tenga abogado. ¿No? Yo no puedo asesorar a nadie que tenga abogado. Vienen ustedes al estudio y me dicen, no, yo tengo mi abogado, pero mi abogado no me contesta. Bueno, andá, habla con tu abogado, decirle que no querés más trabajar con él, y después vení y sentate acá de nuevo. Perfecto. Pero no puedo decir, bueno, vení, sentate, te escucho, y digo, no, ¿sabes qué? Lo que hizo tu abogado está todo mal. Claro. Eso es una falta de ética. Cobrar honorarios por debajo de de los honorarios base que dan los colegios de abogados es una falta de ética. Mirá. Por ejemplo, y es con esto me estoy a punto de llevarme mucha gente en contra. La consulta, el abogado la tiene que cobrar. Está obligado a cobrar la consulta y la consulta tiene un valor mínimo. Ok.
Entonces, todos aquellos que dicen consulta gratis están cometiendo una falta de ética, porque es competencia desleal. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá parado, volvemos a lo de las licitaciones. Si yo estoy acá y yo cobro 10, porque me obligan a cobrar 10, y el de al lado no cobra nada, y vos vas a ir con el que no cobra nada. Por lo menos para preguntar, porque no conoces a ninguno de los dos, no sabes si es bueno, malo, más o menos. ¿Viste? Vos necesitas un abogado para hacer una pregunta, y voy al que no me cobra, después veo. No, yo iría, personalmente yo iría claramente el que me cobra. Yo pienso lo mismo, pero bueno, hay gente para todo. es- Entonces, Es así. yo soy partidario de que los abogados muchas veces se prostituyen de más Sí, por el solo hecho de trabajar, sí. y eso prostituye la profesión. Entonces, cuando vos vas al médico, no tenés problema de pagar la consulta. Cuando vas al abogado, le dice, no, pero por una pregunta, no sé si vieron, hay un reel en Instagram que dice, no, pero si vos agarrás el caso, ganás y ganamos plata, y si no lo agarrás no ganás nada. Entonces, ¿por qué te tengo que pagar la consulta? Claro. Sí. Y sí, papi, y sí. Decirle al médico lo mismo. Acá, Decirle a la prepaga lo mismo. acá me preguntan, así ya te vamos soltando, Mati. ¿La cadena perpetua son 25 años? No. Cadena perpetua, en realidad es cadena perpetua. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se habla de los 25, en el partido 2013 se duplicaron las penas. La cadena perpetua se configura como 35 años, en teoría, pero ¿por qué se configura como 35 años? Porque estamos hablando de que supuestamente la esperanza de vida de una persona son aproximadamente entre 70 y 80 años, entonces la cadena perpetua serían 50 años, Sí. ¿sí? Porque este es el tiempo que tiene en teoría un mayor de edad para ser mayor de edad, delinquir y morirse. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que dependiendo del delito se puede acceder a un beneficio y se tiene que cumplir obligatoriamente las 3/4 partes de la condena, ahí aparece la imagen de los 35 años. Sí. Porque si hacen la cuenta, 35 es la 3/4 parte de 50. Entonces, aquel que está condenado a cadena perpetua y que puede acceder al beneficio a algún beneficio, como puede ser de salidas transitorias, como puede ser de salidas asistidas, etcétera, 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 sí o sí tiene que cumplir 3/4 de su condena. Ok. Entonces sí o sí tiene que cumplir 35 años. Entonces ese imaginario de los 35 años es por este tipo de cuestiones. Pero hay delitos que no tienen beneficio, como por ejemplo los delitos sexuales. Entonces, un tipo que está acusado por violación seguida de muerte, por ejemplo, y le dan cadena perpetua, cumple cadena, se muere adentro. Ok. Después puede llegar, a ver, se muere adentro. En teoría se muere adentro. Después podemos llegar a discutir si el tipo tiene 80 años, Alzheimer, no sé, le falta un ojo Sí. y tiene quien lo cuide, porque ahí entramos en otra cuestión, que muchas veces gente no tiene nadie afuera. Entonces sí o sí tienen que quedarse adentro porque si no, no tienen dónde ir. Entonces vamos a suponer que esa persona tiene a alguien que lo cuide. Bueno, capaz que alguien se apiada de ese buen señor y le dan la prisión domiciliaria hasta que termine de cumplir, o le dan el beneficio de prisión domiciliaria o algún tipo de salida transitoria. Pero ahí aparece lo de los 35 años. Claro. En realidad que en teoría son 50 y se cumplen las 3/4 partes de la condena. Perfecto. Perfecto. Mati, ¿Duda, la verdad es chicos? que es muy práctico todo lo que trajiste. Me mató el ejemplo del padre, abuelo y bisabuelo. Fue esclarecedor en muchas cosas. Como siempre, agradecido por todo lo que No, trajiste. chicos, gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. No, el tiempo te lo agradecemos nosotros a vos, porque tu tiempo es plata, básicamente. Sí, en realidad sí, se ha contado. Yo cuento por hora de trabajo, así que sí. Sí, mandás la boletita a Rocco, que es el que te manda mensaje. Yo opero, yo tranquilo, Ok. opero. Mati, Eh, gracias. Sí, Rocco. no, gracias. Y bueno, tenemos pendiente el vivo con la doc, que en el momento vamos a coordinar, Sí. así que Sí, Va a estar divertido porque no sé, estamos parados de veredas diferentes. Exacto. Así que, eso. Vamos a ver si para el mes que viene podemos coordinar. Estaría bueno, buenísimo. será un gusto. Bueno, Gracias. chicos, Millón de gracias. gracias a ustedes y que terminen bien el programa y el día.
Gracias. Dale, gracias. Gracias, Igualmente, un abrazo. Nos vemos la Luego. próxima. Nosotros enseguida, Rocco, así como escuchás, volvemos. No hay más por hoy, esto termina ya. Dejamos sonrisas en esta emisión. La próxima semana nuevas sorpresas traerá. El Club del Cubo te dice adiós. Nos vemos pronto. No queda tiempo, te digo adiós. Nos vemos pronto. Gracias a vos. Gracias por ser parte de este club. El Club del Cubo cierra sus puertas hoy.